la astrología es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta disponible para nuestro uso, para comprendernos a nosotros mismos, pero no necesariamente tenemos que recostarnos sobre esos movimientos para justificar nuestra vida. Muchas personas les da miedo un poco decir, no, yo no me quiero leer la carta astral porque me voy a predisponer y yo no quiero que me digan, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Y entonces yo ya perdí toda soberanía de poder y control sobre mí mismo. Entonces yo lo invitaría a pensarlo es como desde qué interesante es poder explorarse a uno mismo de diferentes maneras y una de esas es a través de entender los planetas, cómo lo influencian a uno y cuáles son esos aspectos natales que uno tiene para su uso y para su entendimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de esta sección que se llama Diálogos Útiles. En esta ocasión quise invitar a Adriana Peláez, que se las quiero presentar. Ella es astróloga, es experta en arteterapia y también es coach en programación neurolingüística. Y en esta ocasión nos va a estar hablando específicamente de la astrología, cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a usarla de mejor manera. Hoy en día millones y millones de personas buscan conocimiento de astrología en aplicaciones, en redes sociales, en revistas, en horóscopos virtuales, en muchas partes, pero es importante aprender un poco más sobre ella y cómo utilizarla a nuestro favor y cómo no malinterpretarla, porque en muchos casos hay de pronto mensajes muy genéricos que las personas se toman como muy a personal y terminan muchas veces perdiendo la soberanía que tienen sobre su vida por sugestionar su mente con un mensaje que no era específico tal vez para ellas. Adri, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio y tu conocimiento con nosotros. Hola Moni, bueno, muchísimas gracias, me encanta estar acá y como hablas de diálogos útiles, me parece genial cómo pones este nombre a estos encuentros. Muchas gracias. Adri, cuéntanos un poco para conocerte más, ¿cuántos años llevas tú metida en el tema de la astrología? Porque yo te invité porque sé que eres experta y quiero que la gente vea que esto no es que aprendiste astrología en un cursito anteayer, no, tú llevas muchos años. ¿Cuánto llevas en esto? Sí, pues digamos que yo me hice mi primera carta astral con mi astróloga más o menos a los 18 años y desde ahí como que la astrología me empezó a gustar, vi como una herramienta muy poderosa y en ese momento empecé a sentir esa curiosidad y comencé fue a leerme mi propia carta astral como a acudir a la astrología como herramienta para mí, entonces ahí empecé a aprender como a través de mi propia carta y eso me fue llevando como en esa curiosidad por aprender cada vez más acerca de la astrología. Y ahí fue cuando empecé a estudiar con mi profesora cuando tenía 20 años, yo tengo 38 en este momento, así que pues desde ese momento estoy estudiando astrología, me he formado, he tenido ya por ahí unas 4 formaciones en astrología, una de ellas que es una de las que más me gusta es ver la astrología desde la astrogenealogía, que es astrología sistémica o familiar, le permite a uno también entender cómo a través de la astrología podemos ver cómo son nuestras lealtades familiares, desde dónde venimos, nuestra raíz, y pues la astrología, digamos que básica, común, que nos permite entender la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Espectacular, ya muchos años en eso, desde adolescente prácticamente. Adri, cuéntanos a todos qué es la astrología en sí y para qué nos sirve. Bueno, a mí me gusta entender la astrología como si fuera un reloj, ¿sí? Porque cuando nosotros nacemos, en ese momento, por la hora, fecha y lugar de nacimiento, eh, tenemos como una foto del cielo de cómo estaban en ese momento los planetas puestos para nosotros o la energía disponible para nosotros y eso se va a ver en una fotografía, en un mapa. Entonces, uno como astrólogo lo que hace es interpretar y observar ese mapa que es como un reloj que nos va mostrando cómo el tiempo va pasando en nuestras vidas, cuáles son los ciclos que nosotros experimentamos y cuáles son esos planetas que están distribuidos en ese mapa natal que nos permiten entender cualidades, atributos con los que llegamos al mundo, pero también de una u otra forma desafíos, retos que tenemos que atravesar durante la vida. Para mí la astrología es, digamos que podríamos hablar, es una imagen que es exacta, ¿sí? Porque corresponde a una fecha y una hora y lugar de nacimiento, pero al mismo tiempo es evolutiva. Entonces no te marca y no te dice como, pues, si tú eres Leo, si eres Virgo, eres de esta forma y tienes la luna en esto, entonces te vas a comportar de esta manera, sino
se puede observar como un mapa, una brújula que está ahí para nosotros, que nos va permitiendo entender nuestra propia evolución de esas energías que están ahí. Entonces la astrología desde los tiempos antiguos se utilizó siempre como una brújula para mirar el cielo y entender cuándo iban a haber cambios en las cosechas, cuándo se venían tiempos de invierno, de verano, cambios de estaciones, y eso permitía al ser humano relacionarse con el tiempo, para entender los cambios, y al final para mí eso es la astrología. Cuando viene una persona a una consulta es, bueno, ¿en dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Y como qué necesito para poder avanzar y cómo están esos planetas en ese mapa. Es una brújula para mí. Perfecto, maravilloso. Y es importante también aquí hacer una aclaración para las personas que de pronto confunden el término astrología con astronomía, que la astronomía es la ciencia que estudia los movimientos de los planetas y la física y toda la matemática y todo lo que ocurre en el espacio exterior. Y la astrología usa, digamos, un pedacito de la astronomía porque sí se fija en la posición de los planetas en determinado momento. Y ese parte sí es como una parte exacta, porque uno puede ver en dónde está Júpiter, Saturno, pero le añade un tema como de interpretación, ¿cierto? De interpretación de eso, qué impacto o qué influencia podría tener en la vida de las personas. Es como esa la diferencia. Exactamente. Sí, sí, exacto. Entonces, cuando uno ve un mapa natal, uno puede llamar a la carta, bueno, cuando hablamos de astrología, estamos hablando que vamos a interpretar un mapa, que es el mapa natal, que corresponde al nacimiento, y eso también es la carta astral. Entonces uno se confunde, a veces es mapa natal, carta astral, digamos que es prácticamente lo mismo. Entonces, en ese mapa y en esa carta astral, vamos a ver que tenemos unos planetas, todos los planetas que conocemos, Plutón, Saturno, Júpiter, Venus, Marte, y nosotros tenemos esos planetas ubicados en ese mapa. Entonces lo importante es ver cómo están mis planetas en ese mapa, que tiene 12 casas, y cada casa es una materia del ser. Cuando hablamos de casas y materias del ser, es aspectos que venimos a trabajar, como digamos también tú que trabajas en el coaching, que es como esa rueda de la vida. En astrología vemos 12 casas, y entonces vemos el dinero, la relación con el mundo material, con la inteligencia, la mente, con la familia, la pareja, el trabajo, la espiritualidad, el propósito. Entonces, según dónde están los planetas en esas diferentes áreas, es que vamos a entender de pronto por qué a mí se me facilita más el trabajo, o porque a otra persona se le facilita más el tema de la economía, o el desafío es más familiar, y es por esa posición de los planetas. Entonces, con la astrología vamos a estudiar esa posición en nuestro propio mapa natal, y como dices tú, la astronomía pues ya es un tema más espacial, Y ya científico, ¿cierto? es mucho más científico, ahí sí es ciencia, pero pues que obviamente nos va a permitir entender esa posición de esos planetas para poderlo interpretar de una manera ya más psicológica y evolutiva para nuestro desarrollo personal. Pero Uh -huh. para que todos tengan claro, cuando un astrólogo ve la posición de los planetas, esa posición es exacta, no es que la inventó ahí en esa carta que estás leyendo, es una posición como se supone están los planetas de verdad, ¿cierto? Solo que Sí, entonces añade toda esta parte interpretativa, psicológica y demás. ¿De dónde sale, exacto. Adri, ese conocimiento de los astrólogos pues imagino que eso viene, yo sé que eso viene, esto viene desde hace muchos años, pero ¿cómo llegan a entender que si tal planeta está en este lado, entonces eso significa tal cosa, que tal signo tiene estas características, que tal planeta tiene esta energía? ¿De dónde sale ese conocimiento? Bueno, eso es, digamos que yo creo que eso es un conocimiento muy ancestral, muy antiguo. Yo creo que, como tú lo acabas de decir, cómo entender de dónde sale ese conocimiento, y ellos cómo logran entender que Leo tiene esta energía y que Marte tiene eso. eh, yo honestamente diría que es desde la observación de qué es lo que ocurría en cada época y tiempo de la humanidad, y al mismo tiempo también siento que tiene que ver así como a través los yogis bajaron sus códigos para poder entender cómo a través del cuerpo había que respirar, activar ciertas frecuencias de los centros energéticos, que es una información que yo creo que se va canalizando, se va entendiendo, y pues yo creo que eso también es como el camino de la exploración del ser humano. Entonces, asimismo, creo que con la astrología es un conocimiento que se va canalizando y se va entendiendo con los años. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en la era de Acuario, ¿sí?
para poderte como explicar de dónde viene esto, pues desde la observación, y es venimos de la era de Piscis y ahora estamos en la era de Acuario, y durante la era de Piscis el comportamiento humano fue desde buscar siempre una religión, de buscar siempre un poder externo, de ir siempre como hacia sistemas de más control, y la era acuariana ya nos está mostrando proceso mucho más interior, una exploración más del ser y la potencialidad del ser, donde cada vez más se quiere alejar de los sistemas y organismos de control. Entonces son frecuencias o energías que de cierta forma revelan y muestran el comportamiento de una energía. ¿Sí? Entonces Okay. lo Piscis es envolvernos todos en unas ideologías, unas religiones, ¿sí? Mientras que en la era acuariana es una energía mucho más libre. ¿Sí? Entonces yo creo que así es como desde esa observación y reflexión se va entendiendo cómo es cada energía también. Ok. Y entonces, y yo estuve leyendo para prepararme para esta entrevista para entender un poco, y sí vi que en la antigüedad incluso los astrónomos surgieron un poquito después de los astrólogos, porque al principio los astrólogos eran los que se sentaban a observar el cielo y ver qué onda pasaba en el cielo y qué estaba pasando en la Tierra al mismo tiempo y empezaron a establecer relaciones. Entonces, parte de ese conocimiento es observación, otra parte también canalización de conocimiento. Y en algún punto eso se empieza a transmitir, digamos, de manera oral o escrita y como a consolidarse, ¿no? Me imagino como algo más estructurado en lo que hoy en día los astrólogos aprenden, ¿cierto? O sea, tú ya aprendes ese conocimiento de cantado. Igual que un idioma, ¿sí? Para mí yo creo que cuando uno entra al mundo de la astrología es un lenguaje, ¿sí? Tiene símbolos, tiene sus códigos, tiene su interpretación. Entonces también, digamos que hay diferentes tipos de astrología. Por ejemplo, desde la India está la astrología védica, que se basa en los 12 signos zodiacales, pero la interpretación es diferente, el mapa es diferente, se lee de una manera diferente, pero pues son códigos astrológicos. Así como uno mira el alfabeto de cualquier idioma, pero pues igual es para leer y escribir, ¿sí? Pero tiene otras formas y otras maneras, otra estructura. ¿Mm? Perfecto. Adri, ¿y para qué le sirve a una persona conocer, por ejemplo, su carta natal o algo de astrología? ¿De qué le sirve? Además de como ese autoconocimiento de, ok, yo nací en esta época, la energía estaba así, ¿para qué más la puede usar? Sí. Entonces, pues primero digamos que autoconocimiento, sobre todo. Eh, Siempre me gusta decir que nosotros somos más allá de nuestro signo zodiacal, que a veces uno se queda en la astrología hablando solo como de, yo soy tal signo y pues entonces soy de esta manera y nos quedamos ahí, pero cuando uno empieza a explorar y a profundizar la astrología, se va a dar cuenta que hay muchos más aspectos. Tenemos un signo solar, un signo lunar, un ascendente, y cada uno de estos, digamos que aspectos de la carta nos están mostrando algo más de nosotros. Entonces nosotros no somos unos seres en totalidad, donde tenemos un montón de características, y la astrología nos va a ir a llevar a entender el por qué de pronto si descubrimos el signo lunar, que hace que sintamos de una manera, porque tenemos unos mecanismos emocionales y de protección de respuesta frente a la vida. Si vamos a observar el signo ascendente, vamos a entender un poco mi alma que vino a aprender, a través de qué lecciones o a través de qué situaciones mi alma va a evolucionar. Si entiendo mi Mercurio, que es un planeta que es tan de moda, que rige la comunicación y la mente, entender en mi Mercurio, en mi carta, me va a ayudar a entender cómo pienso, ¿sí? Cuál es la forma en que yo proceso la información, cómo es mi forma de comunicar y de recibir el mensaje de los otros, cómo estudio, cómo aprendo, y así cada planeta o Saturno, cuál es la lección, la relación con el padre. Cada planeta tiene una energía muy importante, un comportamiento que nos ayuda a entender también nuestro propio comportamiento. Y entonces, digamos que la astrología nos va a servir en un primer momento para entender que todos venimos a este mundo con un mapa, con una brújula, como decía, y es como, pues si allá nos mandaron aquí con una brújula y un mapa, pues ¿por qué no usarlo? ¿Sí? ¿Cómo no entenderlo? Entonces es una primera, digamos que, aproximación a la astrología, entender el mapa natal y cómo llego.
Y lo segundo es a través de ese mapa, porque no es estático, porque pues si bien yo nazco con mi mapa natal, igual ahorita tenemos la influencia de los planetas de una u otra forma. Y que se van Entonces, moviendo a través del tiempo, o sea, tienen diferentes posiciones a través del tiempo. pues en este momento tenemos los planetas que están afectando ese mapa natal. Entonces, este es mi mapa y ahorita, digamos, la Luna, Mercurio, Saturno están en una posición y eso afecta directamente nuestra energía natal. Entonces, cada vez que nos acercamos a la astrología, es para entender, bueno, entonces hoy cómo los planetas están afectando mi ciclo de vida actual, mi ciclo presente, y eso pues me va a dar una herramienta si me siento perdido, si siento que tengo que tomar una decisión o si siento que es un buen momento incluso de la vida y cómo lo puedo aprovechar. Entonces vemos esa influencia de los planetas. Entonces, para mí la astrología es puro proceso de autoconocimiento y de autoexploración. Súper. Y hay dos cosas que quiero comentar ahí para las personas que de pronto piensan que un planeta que me va a afectar o cómo así que me influye. Todo en el universo es energía. Los astros, nosotros mismos, todos tenemos un campo electromagnético, si quieren verlo de forma científica, y esa energía nos influencia porque todos estamos interconectados. Y nada más para dar un ejemplito, la luna, que todos vemos ahí, influencia la marea de los océanos en el planeta Tierra con la gravedad que ejerce acá. O sea, para que vean el tamaño de la influencia que incluso puede mover una masa de agua gigante, pues estamos expuestos a la energía de todo lo que existe en el universo. Eso por un lado. Y lo otro que contaste ahí, que no somos un signo y ya, sino que tenemos un signo solar, uno lunar, un ascendente, o sea, un montón de cosas. Eso me lleva a pensar que, por ejemplo, la gente que se va a leer los horóscopos de la revista o de qué le salió a Capricornio hoy, creo yo, pero pues dime tú si estoy en lo correcto o no, que dejarse llevar por esos mensajes específicos para un signo, creo yo que es un error porque es un mensaje muy genérico que puede no aplicarme a mí en mi caso personal, no sé. ¿Qué dices tú de Exacto. dejarse llevar por mensajes así de revista o de cosas puntuales para un signo específico? Que digamos, para mí lo lindo de la astrología en sus últimos años, que está como en todo este florecimiento y de mayor acceso a todos, es ir más allá de ese signo y del horóscopo, porque antes se veía la astrología o los signos zodiacales como un tema de horóscopo. Y el horóscopo sí es algo también igual muy real, muy exacto, y también eso tiene su fórmula. Entonces los astrólogos que hacen horóscopos observan el movimiento, digamos, de los planetas, observan el movimiento de la energía de cada signo y hacen una generalidad de cómo está la influencia sobre ese signo, ¿sí? Entonces, digamos que el horóscopo es general, ¿sí? Pues a todos los leos les va a caer la misma información a todos los virgos, ¿sí? Entonces, digamos que fue es una forma de comunicación, diría yo, como, y ahí preciso, de pronto uno abre el periódico y preciso le sale ese día el mensaje que uno necesitaba hoy, pero creo que ahí juega un poco también como el azar, el momento del día. Por eso sí, como lo dices tú, cuando uno se acerca a su propia carta, sí va a entender mucho, o sea, se le va a abrir a uno el espectro de lo que es la totalidad del ser y no se va a quedar solo con un poquito de esa información. Entonces, Es como que puedo ir digamos al que mensaje más exacto y no quedarme con la generalidad de lo que le pasa a mi signo, sí, sino ya sí, específico para exacto. mí. Ok. Sí, que hay algo que hablabas un poco también al principio cuando estabas en la introducción, que tiene que ver como con el movimiento de los planetas a nivel colectivo y de lo que pasa para todos y cómo nos afecta a todos. O sea, el día que hay luna llena, a todos nos va a afectar, ¿sí? Pues porque es algo como que es universal, ¿sí? Y, y va a afectar al planeta Tierra como tal, ¿sí? Entonces, bajo la luna llena, pues todos vamos a tener esta influencia de la marea y la luna desde la astrología tiene que ver con las emociones, ¿sí? Entonces, cuando hay luna llena uno puede sentirse más cansado o no duerme o de pronto hay demasiada energía o está demasiado emocional porque pues así como eh, se sube la marea, pues nosotros somos agua en nuestro Mm. cuerpo, entonces también se sube nuestra marea y entonces esa va a ser una influencia planetaria. Entonces, a lo que quiero llegar es que todos los planetas están siempre moviéndose y generando un efecto sobre nuestro planeta Tierra y a nivel cósmico están, como tú dices, todos somos energía, también como somos pura energía, pues va a afectar también
campo electromagnético. Pero entonces hay movimientos que son colectivos, que afectan a todos, pero hay movimientos que nos van a afectar a nivel individual también. Entonces los planetas se van moviendo y entonces cada movimiento del planeta va a traer una información, ¿sí? Y eso es lo que llamamos como planetas que son transpersonales, como Plutón, Saturno. Entonces, digamos, cada tantos años, ahí vamos a oír, Plutón acaba de entrar en tal signo, no lo hacía hace casi 20 años, y esto nos va a afectar en toda la tecnología, como estamos usando la tecnología a nivel planetario, va a haber avances tecnológicos en este movimiento. Pero entonces eso es colectivo, pero después es importante ir a ver, pero entonces el Plutón que va a afectar a toda la humanidad, a mí personalmente, cómo me afecta en mi propia carta, en qué área o aspecto de la vida va a tener una mayor influencia. Entonces así es cuando uno ya entiende que no es como solo lo que pasa allá y afecta, sino a mí cómo me afecta y eso es lo importante. Y una ¿Sí? persona para saber cómo la afecta a sí mismo personalmente o particularmente debería ir a una consulta con un astrólogo privado. O sea, esa es la manera de uno entenderlo, ¿cierto? Sí, como decías tú también al principio, pues ahorita contamos con un montón de aplicaciones, hay un montón de información, tú online puedes poner tus datos y bajar tu carta y te sale, y ahí cada vez hay cosas mucho más precisas que para mí pues son útiles y pues también es el aporte de la tecnología en esta era acuariana, pero también siento que pues la experiencia de ir y observar y entender tu carta con un astrólogo profesional es una gran oportunidad porque pues un astrólogo que está en esa conciencia evolutiva de acompañar, pues te va a ayudar a entender mucho tu proceso personal y la carta se vuelve tu propia herramienta para poder profundizar en esa información, ¿sí? Entonces sí creo que es diferente tener una conversación con un astrólogo a simplemente leerlo, Y además porque que uno no sabe si lo está al final son. interpretando bien lo que le dice ahí la aplicación o la página web o donde sea que se metió. Adri, una pregunta que he escuchado este término y bueno, como te conozco hace rato, sé qué es, pero quiero que las demás personas también lo sepan y es ¿qué es la revolución solar? Ya nos explicaste un poco la carta natal, que es cómo están los astros ubicados en el momento exacto en que nacimos y esa influencia, cómo nos, digamos, qué influencia tiene en nosotros. ¿La revolución solar qué es? La revolución solar es como, nosotros tenemos este mapa natal eh, y entonces cada año va a ser como este año, ¿no? Entonces este es el mapa natal, hagan de cuenta. Quiero ver si acá tengo un, para mostrarles, no, no lo tengo. Entonces este es el mapa, ¿cierto? Entonces el mapa está dividido en 12 casillas, como les decía al principio, y nuestro Sol, que es como el Sol es el signo solar, que es un circulito, es así el símbolo, está ubicado en una parte de ese mapa. Entonces, hagan de cuenta que en este círculo el Sol está aquí. Entonces, cuando está la revolución solar, quiere decir que cuando yo nací mi Sol estaba acá, pero mi Sol va a dar una vuelta cada año a todo ese mapa y cuando vuelve a su posición natal, quiere decir que el Sol ha retornado a su posición natal y entonces cumple un año más de vida. Entonces, cada año el Sol da una vuelta, otra vuelta, y entonces por eso uno dice, feliz retorno al Sol, feliz vuelta al Sol, ¿sí? Porque cumplió un nuevo ciclo. Entonces, en ese nuevo ciclo, la revolución solar es hacer como un zoom esa nueva posición, perdón, y esa nueva posición nos va a mostrar un mapa, que es la revolución solar, y nos va a mostrar ese año cómo va a estar la energía disponible para ese año de cumpleaños. Entonces, la revolución solar es entender un poco cómo va mi energía, cómo van mis avances. Este año nosotros entonces tenemos un sol, una luna, un signo lunar y un ascendente, y en la revolución puede que cambie mi luna, mi signo lunar, puede que cambie mi signo ascendente, porque de pronto a nivel del alma me están mostrando, este año tienes que trabajar un poco más sobre esta energía, o vas a tener la influencia de esta luna, que puede ser luna en Tauro, luna en Cáncer, luna en Piscis, y vas a tener esa influencia para trabajar. Entonces la revolución solar básicamente para mí es como una manera de entender cómo voy en el año, cuáles son esos desafíos y oportunidades que tengo en este nuevo año solar
esta revolución como un ritual de cumpleaños, como un buen momento para hacer una revisión y darse ese regalo de entender cómo está su mapa, ¿sí? Ok. Y O sea cómo que debe manejar hacerse como en la fecha de cumpleaños o los días por ahí cercanos. la revolución solar, ¿sí? En los días de cumpleaños, días antes, durante o un mes después. Pero si uno no está cumpliendo años, uno también igual se puede hacer su carta y entender cómo los planetas están afectando su mapa natal en el momento actual, que es lo que llamamos la carta astral con tránsito, ¿sí? La carta O astral, la lectura de ¿qué? carta. Perdón. Ah, lectura de carta La carta astral. astral con tránsito. Ok, Ajá. ok, ok. Y esa energía de cómo va a ser mi año en la revolución solar, esa influencia se determina por cómo están también los planetas posicionados en este punto en específico de mi vida, cuando estoy cumpliendo 30 y tantos años. ¿Sí? Ok, Exactamente. Exacto. Sí, sí, ok, sí. perfecto. Digamos que el día que uno cumple años, así como de pronto hoy la luna está en un signo determinado, entonces el día que uno cumple, la luna va a estar bajo un signo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ir entendiendo como cuando miramos al cielo, eh, digamos que vemos las constelaciones, están las constelaciones de Leo, Tauro, Virgo, Acuario, entonces los planetas van visitando esas constelaciones, entonces uno puede tomar la foto, bueno, hoy si miro el cielo, la luna, por qué constelación pasa, Saturno, en qué constelación está, y eso es lo que nos permite entender en nuestra carta, eso cómo se ve en nuestro mapa, ¿sí? Y cómo nos Ok, va a afectar. Uh-huh. perfecto. Hace un ratito mencionaste a Mercurio, que la gente que se mete a ver horóscopos y cosas y temas de astrología le tiene como cierta cosilla a Mercurio, especialmente cuando está retrógrado. Nos explicaste un poco que Mercurio tenía que ver con la parte mental y como con la comunicación. ¿Qué es eso de Mercurio retrógrado y por qué tanta gente le tiene como cosa? Bueno, porque precisamente como Mercurio es el comunicador y el que procesa la información, él se encarga de que toda la información llegue a donde tiene que llegar, de que haya un mensaje sale de acá y llega a un receptor. Entonces, cuando Mercurio está retrogrado, de una u otra forma los mensajes no llegan a veces como tienen que llegar. Se enreda la información, si hay contratos que están listos para ser firmados, hay algo que llega a Mercurio retrógrado y dice, no, acá hay que revisar porque esto acá no está bien, entonces tiene procesos, porque lo que busca Mercurio es hacer en su retrogradación, es como si de una u otra forma revisar, hacer una gran revisión de cómo está el mensaje y la comunicación. Entonces, uno le tiene pánico a Mercurio, pero al final es un momento donde Mercurio nos va a llevar a todo lo que tiene que ver con revisar, replantear, reestructurar. Sí, es como, Es muy útil, es como pare un momentico, revise y luego siga. Sí. exacto. Y en esa retrogradación, lo que él busca es poner en perspectiva una situación de la vida. Y entonces, un ejemplo, si uno está súper mal en la relación de pareja y entonces todo está muy complejo, entonces viene un Mercurio retrógrado y lo que hace es poner en perspectiva toda esa situación, como devolverse un poco y mirar, bueno, aquí qué es lo que ha pasado, o sea, observemos qué está pasando, dónde está el error, dónde está la falla, vamos a terapia, busquemos una alternativa, revisemos, ¿sí? Para tomar una decisión. Entonces, Mercurio retrograda 3 veces al año y cuando hace su retrogradación, quiere decir que se echa para atrás. Entonces, los planetas siempre se están moviendo hacia las manecillas del reloj, si lo vemos desde la perspectiva del mapa natal, y cuando retrograda quiere decir que se devuelve. Entonces, si se devuelve es como si uno fuera en un carro con un espejo retrovisor y de pronto no ve un cono o no ve un carro o una bicicleta que está ahí en el piso. Entonces lo que hace Mercurio es que uno se tenga que devolver y mirar qué fue lo que no vio antes y hacerse cargo de eso. ¿Sí? Entonces, sí, un Mercurio retrógrado, Mercurio es como el Mercurio, como realmente que se va metiendo por todas partes, ¿sí? Que como que no tiene forma, entonces Mercurio es chismoso, es metido, es disperso, entonces pues digamos en mi caso personal, que ahorita hoy nos estamos poniendo particularmente en Mercurio directo, venimos desde el 3 de agosto de 2024 a hoy 28 de agosto de 2024, estamos en Mercurio
hemos estado en Mercurio retrógrado. A mí particularmente me ha afectado ese Mercurio, ¿sí? Porque me he sentido un poco más despistada, me he sentido un poco más embolatada, he cruzado horarios de la agenda, y eso es lo que pasa con un Mercurio retrógrado. Entonces ahí Mercurio que le dice a uno, ponga atención, observe qué está pasando, o sea, qué estás dejando pasar por encima. Entonces es mucha introspección la que trae Mercurio en realidad. Ujú. Es decir, que cuando se anuncian por ahí en redes sociales y todo, se viene Mercurio retrógrado a tal fecha, no es para caer en pánico, es más bien un llamado a esté atento, preste atención, sea cauteloso, algo así, más bien, ¿no? Exacto, sí, y revise, y de pronto también en un Mercurio retrogrado generalmente entonces vienen, volviendo al ejemplo de las relaciones, entonces de pronto el exnovio aparece, la persona que no hablabas hace 10 años reaparece, o de pronto en el trabajo me llamaron de mi trabajo pasado que me quieren hacer una propuesta, o algo que hace mucho no me aparecía un papel, me llega preciso algo legal que no había revisado, ¿sí? Entonces es como son momentos donde hay algo que se tiene que ajustar, ¿sí? Es como un reencuadre de algo. Ujú. Súper. Y también para dejar claro y para entender que sea retrógrado y que desde la perspectiva de la carta astral pareciera que echara para atrás, no significa que, digamos, allá arriba él eche para atrás, él está dando la vuelta al sol, pero desde la perspectiva de la Tierra pareciera que se estuviera devolviendo porque, no sé, no lo vemos hacia adelante, sino que hacia atrás porque ya le está dando la otro pedazo de la vuelta al sol, ¿cierto? Es por eso. Sí, exacto, Ok, exacto. Sí, sí. correcto. Ujú. Eh, ¿Qué otra pregunta te tenía yo? Que ya he despejado muchas dudas contigo. Esta charla era de mucha curiosidad porque pues me da curiosidad la astrología, pero nunca he tenido una charla con un experto de esta manera y creo que las personas que nos están viendo también se van a nutrir mucho de esto. ¿Qué tanto influyen, Adri, los planetas en la vida de las personas? Ya hemos visto que influyen, hay una energía que nos influye, pero ¿hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto, digamos, somos soberanos de nuestra propia vida? ¿Cómo no? ¿Cómo evitar de pronto que esa influencia, aunque se pase un poco de la raya y caer en la trampa de, es que como Mercurio está retrógrado, mi vida está no sé qué, es que, no, es que como Júpiter, o sea, como que echarle la culpa a los planetas de lo que pasa en mi vida, porque pues también somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones y todo. Y creo que eso es como también es nuestra responsabilidad en nuestro proceso y camino espiritual, que yo creo que cuando nosotros entramos a relacionarnos como adultos, el adulto en nosotros es el que se responsabiliza y se hace cargo de su propia vida y deja de culpar lo que está afuera, lo que es externo, y más bien toma lo lo que está disponible para su trabajo interno y su camino personal y su desarrollo familiar, relacional, lo que sea. Pero digamos que es como lo mismo, o sea, si está lloviendo, pues sí, me va a afectar que esté lloviendo porque pronto yo quería salir caminando, pero entonces yo ahí tengo la posibilidad de coger una sombrilla o no salir, ¿sí? Entonces, tenemos esas influencias, pero nosotros elegimos y decidimos también desde nuestro proceso personal qué es mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, creo que los, nuevamente, la astrología es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta disponible para nuestro uso, para comprendernos a nosotros mismos, pero no necesariamente tenemos que recostarnos sobre esos movimientos para justificar nuestra vida, ¿sí? Me Entonces, parece. una cosa es eso, yo lo que les decía, de Mercurio en este último mes a mí, yo lo he sentido, o sea, yo me he sentido como abrumada con este Mercurio, y puedo por un lado justificar y decir que Mercurio está retrógrado, pero en el fondo, eh, este Mercurio me ha permitido identificar ciertas cosas que son importantes para mí en este momento, que ahí sí ya no se trata de Mercurio, sino de lo que Mercurio a través de su energía me puede revelar o mostrar. Lo mismo que cuando sucede, por ejemplo, con los eclipses, ¿sí? Los eclipses son una energía muy fuerte porque siempre, literalmente, el eclipse eclipsa, ¿sí? Entonces, si de pronto esto es una relación que no funciona, un eclipse viene y va a eclipsar esa relación. O un eclipse de sol, o un eclipse, por ejemplo, de luna, nos va a revelar lo que está profundo en el inconsciente y va a sacar a la luz cosas que no habíamos visto antes. Entonces son energías que pues sí se sienten, pero al final
pues uno es dueño de su propia vida y uno tiene que ver cómo esos movimientos le afectan a uno y utilizar eso a su favor. Pero sí siento que muchas personas les da miedo un poco decir, no, yo no me quiero leer la carta astral porque me voy a predisponer y yo no quiero que me digan, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Y entonces yo ya perdí toda soberanía de poder y control sobre mí mismo. Entonces yo lo invitaría a pensarlo, es como desde interesante es poder explorarse a uno mismo de diferentes maneras y una de esas es a través de entender los planetas, cómo lo influencian a uno y cuáles son esos aspectos natales que uno tiene para su uso y para su entendimiento, ¿sí? El ejemplo Más que diste que de la lluvia me pareció genial, porque sí, o sea, si hace sol, si llueve, si está muy ventoso, nos va a afectar, pero yo decido si me pongo un saco y no me pongo saco y saco sombrilla y no saco sombrilla. Siento yo que la astrología es como algo que te viene a decir, vea, va a llover a tal hora, va a ser sol a tal hora, usted verá qué hace. Algo así, ¿no? Como que te da información útil que puedes usar. Y de hecho, mucha gente, exacto. he leído que mucha gente, por ejemplo, multimillonaria y grandes empresas usan eso, obviamente no es muy abierto, no es que lo dicen a voz populi, pero usan eso para tomar decisiones en cierto momento. Los cierres fiscales de muchas empresas se dan en cierta época por una razón que astrológica, por aprovechar cierto tipo de energía también, es por eso. Entonces, bueno, es una herramienta muy útil que podemos usar a nuestro favor. Adri, ¿qué servicios ofreces tú para que la gente sepa, por ejemplo, sé que haces consulta astrológica de verdad, no sé, uno a uno, ¿qué más tienes para la gente que esté Bueno, interesada? entonces hago mis consultas astrológicas, la revolución solar, carta astral con los tránsitos, carta astral para niños, a las mamás les encanta ver la carta de sus bebés, como para también entender cómo entender esa personalidad y carácter que va forjando cada niño. Entonces, desde ese lado hago consulta astrológica. En mi consulta astrológica me gusta mucho poner mucho énfasis en nuestro proceso evolutivo y sistémico como les hablaba al principio, soy astróloga también, experta en astrogenealogía, y eso me ayuda a entender también como todo el contexto familiar de la persona, sus lealtades, sus patrones familiares, que son muy útiles para entender cómo, que no sea simplemente una lectura de interpretación, sino que también ayude como pues a que haya un proceso interno y un cambio en el interior. Soy arteterapeuta, entonces también utilizo la arteterapia como una herramienta también de autoconocimiento y de procesar mucho las emociones y tener un autoconocimiento de cómo se vive a nivel del cuerpo cada emoción y a través del arte se puede como de cierta forma catalizar toda la información que está en el inconsciente. Es una terapia que para mí es súper poderosa porque es una forma de canalizar lo que no se puede verbalizar a veces. A veces nos cuesta hablar, decir, poner en palabras y el arte viene como a ser ese intermediario para poder expresar lo que sentimos. Y también pues soy pues, coach en programación neurolingüística y he hecho algunos cursos en psicosomática que nos ayudan a entender como pues toda esta relación del árbol genealógico, los síntomas. Entonces digamos que todas estas herramientas las utilizo, las integro para que mi consulta como que se pueda ver desde diferentes lugares y hago talleres, retiros, hago cursos también de astrología para enseñar un poco la astrología básica. En este momento no tengo la próxima fecha del siguiente curso, pero pues generalmente estoy como abriendo estos espacios y, y también retiros y ahorita voy a tener un retiro particularmente que es de arte terapia y de constelaciones familiares para trabajar precisamente las heridas del alma que se van experimentando como adultos, las vamos viendo en heridas de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia, y que tiene que ver como con las historias que nos hemos creído de nuestra familia o como con esos patrones familiares que están ahí vigentes y que a veces no nos permiten tomar y hacer nuestra vida con éxito. Uh-huh. Muy chévere. Y bueno, vamos a dejarle las redes sociales aquí de Adri para todos los que la quieren contactar. A través de tus redes sociales te pueden contactar directamente, Adri, o qué deberían hacer para, digamos, agendar una consulta contigo si están interesados. Sí, por las redes sociales puede ser y me pueden escribir por mensaje interno y ahí yo les respondo de una. Perfecto. Y una pregunta que tengo, y es en el curso que dices de astrología básica, una persona que aprende. ¿Cómo son las 12 casas, que son las 12 materias del ser? ¿Cómo son los 12 signos zodiacales? ¿Cómo son las 12 lunas? Los 12 ascendentes.
o sea, primero empezamos como con esa información muy básica y si ya uno tiene la curiosidad de ir profundizar en la astrología, pues ya ahí sí hay formaciones de astrología, pero digamos que mi curso es un poco más acercarse a la astrología básica, entender uno su mapa. Y una cosa es cuando están en consulta, digamos, conmigo, porque pues uno ahí no está para aprender, uno quiere ahí saber. Pero Sí, ya cuando vas al curso, pues ya empiezas a entender, "Ay, ahora sí ya entiendo, ahora sí ya lo entiendo, ahora sí ya integro claro. el sol, la luna, el ascendente y puedes tener la herramienta para poder ver otras cartas también, porque les enseño como lo más básico, entonces ya uno puede ver lo básico de una carta natal en diferentes cartas, o sea, ya puedes leer la carta de la abuela, de la mamá, de la tía, de la hija, ya lo puedes hacer. Y que cuando uno vaya a una cita con un astrólogo y él le habla a uno que la luna está no sé dónde, uno dice, ah, ya entiendo, ¿no? Porque uno va y uno queda, no sé qué Sí, significa que Marte esté en la casa tal, no sé, ahí sí vas a entender mejor qué te están diciendo. Ok. sí, 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 exactamente. Ujú, Bueno, sí. Adri, perfecto. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Espero que haya sido útil para todos ustedes y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a este canal y escríbanos en comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos en estas conversaciones útiles. Muchas gracias, Adri. Ah, muchas gracias, Moni, tan divina.